Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes. El día de hoy, además, estoy muy contento porque el día de ayer recibí la vacuna contra el COVID-19 y este video lo vamos a dedicar precisamente a todas y todos los responsables que hicieron posible el desarrollo primeramente de esa vacuna. Detrás de la vacuna hay, por supuesto, muchísima ciencia y muchísimos investigadores involucrados en todo el mundo. La verdad es que es una maravilla para que nos puedan colocar esa vacuna. Tuvieron que haber pasado muchísimos esfuerzos de investigación y desarrollo. Así que vamos a dedicar este nuevo video a esas personas que desarrollaron esa vacuna, a todos los voluntarios, que hicieron posible precisamente que se esté aplicando en México esta vacuna. Ahorita estamos justamente en la ronda de aplicación a los profesores y como profesor pues me tocó la fortuna de recibirla. Así que vamos a dedicar pues este video a todas y todos los involucrados en el desarrollo de esta maravillosa vacuna que va a hacer, espero yo, que muy pronto podamos regresar a nuestras áreas de trabajo y volver a hacer lo que veníamos haciendo de manera presencial. El día de hoy vamos a platicar acerca de un video muy especial donde voy a compartirles criterios acerca del detallado de refuerzo en mampostería según nuestra norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de mampostería 2020 en México. Espero les guste, espero me acompañen hasta el final. Si no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban, le den clic ahí en la campanita, me dejen sus comentarios y por supuesto le den like y lo compartan para llegar a más y más interesados en esta maravillosa área. Acompáñenme pues en este nuevo video sobre el detallado de refuerzo en mampostería. Vamos a comenzar con uno de los primeros puntos que trata la norma acerca del detallado. Se nos dice que toda barra de refuerzo deberá estar rodeada en toda su longitud por mortero, concreto o bien mortero de relleno, con excepción de las barras de refuerzo horizontal. Por otro lado, se nos dice que el diámetro de la varilla más gruesa no deberá exceder de la cuarta parte de la menor dimensión libre de una celda. Esto, por supuesto, cuando nosotros reforzamos a través de las celdas de manera interior nuestra mampostería. Entonces, repito, el diámetro de la barra más grande que vayamos a colocar no debe exceder de la cuarta parte de la menor dimensión de la celda de nuestro tabique. De hecho, acá en la imagen pueden observar esta indicación. El diámetro de la varilla debe de ser menor o igual a un cuarto de la dimensión de esta celda. Y se nos dice que en castillos y dalas el diámetro de la barra más gruesa no deberá exceder de un sexto de la menor dimensión. Esto también es importante, lo pueden ver acá en la imagen que les he colocado en la parte izquierda. Tenemos que el diámetro de la varilla debe de ser siempre menor a un sexto de las dimensiones, ¿no? B subíndice C y H subíndice C son las dimensiones precisamente del castillo que vemos acá en el caso de, el confinamiento de la mampostería confinada. Así que criterios importantísimos a tomar en cuenta a la hora de detallar nuestros diseños. Por otro lado, se nos dice que el diámetro del refuerzo horizontal no debe de ser menor que 3.5 milímetros, diámetro del refuerzo horizontal en nuestra mampostería, ni mayor que 3/4 partes del espesor de la junta. Esto es importantísimo, no debe de rebasar tampoco el diámetro de la varilla que vayamos a colocar, 3/4 partes del espesor de la junta que vayamos a dejar entre la mampostería. Y también otra cosa importante acá, pueden notar la vista en planta de este refuerzo interior, la separación que debemos de dejar entre la varilla del refuerzo horizontal y la cara externa de la hilada o de los tabiques debe de ser siempre mayor o al diámetro de la varilla que vayamos a colocar o a 1 centímetro. Esto es también muy importante para que lo tomen en cuenta. Por otro lado, la diferencia libre entre las barras paralelas o la distancia libre entre barras paralelas, traslapes de barras o entre barras y traslapes no será menor que el diámetro nominal de la barra más gruesa, ni que 2.5 centímetros. Esta es la distancia libre entre las barras paralelas
traslapes o entre barras y traslapes. Entonces, al menos debemos de dejar separaciones libres de una vez el diámetro nominal de la varilla más gruesa que estemos colocando, y también debemos de cumplir con que esa separación libre sea mayor a 2.5 centímetros. También interesantísimo este punto. Por otro lado, se nos dice que nos van a aceptar el uso de paquetes de varillas, pero solo podemos usar 2 barras como máximo en los paquetes. Esto es importante que lo consideren. Estamos hablando, acuérdense, del detallado del refuerzo, pero en estructuras de mampostería. Entonces, solo 2 varillas como máximo empaquetadas. Por otro lado, el espesor del concreto o mortero de relleno entre las barras o empalmes y la pared de la pieza será al menos de 6 milímetros. Acá lo estamos viendo en la imagen. La separación que debemos de dejar entre la varilla y la cara, digamos, de la celda debe de ser siempre mayor a 6 milímetros, como lo ven en la imagen. Esto es importante. Naturalmente va concreto o mortero de relleno en el interior de la celda, y la separación entre la barra, separación libre entre la barra y las caras de la celda deben de ser mayores a 6 milímetros. Muy bien. Por otro lado, un tema también bastante interesante es el siguiente. Se nos dice que el diámetro y la cantidad máxima de barras o de varillas que pueden alojarse en una celda cuando reforzamos interiormente la mampostería, se nos indica en esta tabla 3.3.1 en la norma el número máximo de varillas en una celda que debemos de colocar. Noten que en la tabla aparecen los diferentes espesores de muro, desde 10 centímetros hasta 20 centímetros, y se nos dice que en la siguiente columna aparece el tipo de pieza. A indica una pieza de arcilla y C indica una pieza de concreto. Vean el número, en función del número de la barra o del número de la varilla, podemos tener hasta 2 varillas si tenemos un muro con un espesor de 10 centímetros, ya sea de arcilla o de concreto, solo una del número 4. Pero ¿qué pasa cuando vamos incrementando ese espesor? Pues en el caso, por ejemplo, de un muro con un espesor de 20 centímetros, que es bastante, podemos alojar hasta 4 varillas del número 3, del número 4, 2 del número 5, 2 del número 6 y hasta una del número 8. Esta tabla me parece importante para que consideren el tema de la cantidad de barras que pueden alojar al interior de una celda en la mampostería reforzada interiormente. A menudo calculamos esta cantidad de acero y podemos cometer el error de colocar a diestra y siniestra acero para cumplir esa área, y debemos de recordar que en este capítulo se nos enmarca la cantidad máxima de varillas que podemos colocar, ¿no? Que es un límite del detallado, del capítulo de detallado. Interesante el tema. Por otro lado, se nos dice que en muros en el interior de edificios, las varillas de refuerzo longitudinal en los castillos y en las dalas deben de tener al menos un recubrimiento de concreto de 2 centímetros y los estribos un mínimo de 1 centímetro. Entonces, vamos a analizar la imagen que les he colocado acá. Está tomada directamente de la norma. Aquí vemos los dos recubrimientos. Si consideramos la cara del estribo, pues vemos que hay 1 centímetro de recubrimiento, y si observamos directamente el acero longitudinal, vemos que hay 2 centímetros. Esto también es importante que lo consideren. Por acá hay algunas indicaciones también interesantes que ya habíamos mencionado. La separación libre entre varillas debe de ser al menos una vez el diámetro de la varilla o 2.5 centímetros. Por otro lado, se nos dice que en muros exteriores, lo anterior aplicaba para muros interiores, para muros exteriores el recubrimiento mínimo de las varillas longitudinales y estribos debe aumentarse en 1 centímetro, ¿sí? En ambos casos, a menos que el concreto que vamos a colocar en el elemento dala o castillo sea con una capacidad o con una resistencia a la compresión mayor a 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Normalmente el concreto que usamos, al menos en México, para los castillos y las dalas es de 150 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si usan ese concreto menor a 200 kilos sobre centímetro cuadrado de capacidad, tienen que incrementar 1 centímetro más los requerimientos para los muros exteriores en referencia al muro interior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues acá los tienen. El recubrimiento será mayor, ¿sí?, de 3 centímetros
medido desde el refuerzo longitudinal, y 2 centímetros medido desde el estribo. Es decir, 1 centímetro más que en el caso de los muros interiores como valor mínimo del recubrimiento. Y, por supuesto, cuando ustedes usen o si llegan a usar un concreto de 200 kilos sobre centímetro cuadrado o mayor en las dalas o castillos, pues podrán dejar la misma especificación que en el caso de los muros interiores. Interesante, muy interesante este lineamiento. Espero les agrade. Otra cosa importante, si nosotros vamos a exponer la cara del muro a tierra, como lo ven en la imagen, el recubrimiento debe de ser de 3.5 centímetros para barras no mayores a la del número 5 o de 5 centímetros para barras más grandes a la del número 5. Acá lo tienen. Para varillas menores o iguales a la del número 5 hay que dejar justamente esta distancia de 3.5 centímetros hacia la cara donde vamos a exponer a la tierra. Y si usamos barras mayores a la del número 5 en el refuerzo interior, podemos dejar o tenemos que dejar hasta 5 centímetros hacia la cara justamente que da a la tierra. Entonces, esto es también muy importante o muy interesante para que lo consideren a la hora de especificar sus diseños. Si ustedes están diseñando, repito, un muro que tiene una exposición a la tierra, pues este lineamiento se vuelve crucial. Muy bien, vamos a ver el siguiente lineamiento. Otra cosa también interesantísima, los estribos deberán de ser cerrados de una pieza y deben rematar en una esquina con dobleces a 135 grados, aquí tienen el ángulo, seguidos de tramos rectos de no menos de 6 veces el diámetro de la varilla, de largo, ni de 3.5 centímetros. Acá lo tienen, justamente es la extensión que ya hemos discutido para el caso de elementos de concreto. Aquí está la especificación para los estribos que vamos a usar en los elementos en mampostería. Otra cosa bien interesante en el caso de mampostería es que la norma nos autoriza colocar justamente estribos que se llaman vuelta 1/4, rematados con un doblez a 90 grados alrededor de las barras longitudinales de los castillos. De esta manera, es bien interesante el esquema que nos plantean acá. Es básicamente arranco con la apertura, digamos, del estribo, le doy la vuelta y la cierro justamente en la cara contraria, pero noten que no la estoy cerrando por arriba, en el mismo plano, sino que la cierro en la parte inferior. Entonces, esto es interesante, nos permiten hacerlo a 90 grados y también nos piden o nos solicitan una extensión justamente en ese cierre de 6 veces el diámetro de la varilla o 3.5 centímetros, ¿sí? La que resulte, por supuesto, mayor de las dos. Esta es una extensión para evitar la apertura de ese estribo. Y si van a usar grapas, también deben rematarse con dobleces a 180 grados y también van a extenderse o van a seguirse con 6 veces el diámetro de la varilla o 3.5 centímetros, como lo ven en la imagen. Esto también es muy interesante para que lo consideren a la hora de especificar sus grapas o sus estribos en mampostería. Por otro lado, se nos dice sobre algo también que es crucial y que a menudo preguntan mis estudiantes, ¿qué onda con la longitud del traslape? Fíjense bien, nos dicen acá que para estructuras de mampostería, la longitud de traslape del acero longitudinal en los castillos internos o externos de mampostería confinada se calculará de acuerdo con las especificaciones de la norma de concreto. ¿Cuáles son esas? De hecho, por ahí tengo un video que se llama detallado de refuerzo, obviamente en concreto. Me estoy trayendo para acá esas especificaciones para que las recuerden acá en este video. La longitud del traslape será o 1.33 veces la longitud de desarrollo de la varilla longitudinal para las barras en tensión o 0.01 veces por FY menos 6, todo eso por el diámetro de la varilla que estén usando. Entonces debemos de calcular ambos escenarios y nos vamos a quedar con el mayor de los dos como longitud de traslape. Y en el caso de las barras de compresión es una vez la longitud de desarrollo o 0.01 por FY menos 10 por el diámetro de la varilla. Vamos a quedarnos también con la mayor de las dos. Esta es la especificación directamente de la norma para el diseño de estructuras de concreto. Y se nos dice en la de mampostería que debemos de aplicar exactamente los mismos criterios para calcular cuál va a ser la longitud
de traslape entre nuestras varillas. Y por otro lado, ¿qué nos especifican acerca de dónde hacer esos traslapes y cómo hacerlos? Muy interesante lo que voy a mencionar acá. En el primer nivel de su estructura de mampostería, el refuerzo longitudinal se podrá traslapar solo en el tercio medio del entrepiso, es decir, en la panza de ese castillo. Podemos hacer justo ahí el traslape si lo requerimos para el primer nivel de nuestra estructura de mampostería. Y también se nos dice que cuando se requiera traslapar más del 50% del refuerzo en una sola sección del castillo, la longitud del traslape calculada, que es justamente la que discutíamos en el slide anterior, debe de incrementarse, aquí está de hecho en la imagen, 20 veces el diámetro de la varilla. Entonces, lo que vamos a hacer cuando vayamos a traslapar más del 50% del acero de refuerzo es calcular la longitud de traslape que veíamos en el slide anterior y le vamos a sumar a ese valor 20 veces el diámetro de la varilla longitudinal que estemos usando. Otra cosa importante en esta última lámina es que, lo decía hace un momento, para el caso de la planta baja se nos permite hacer el traslape si lo requerimos solo en el tercio central, ¿sí? En esta parte, en el tercio medio del entrepiso, y en los pisos superiores, aunque no es deseable que los traslapes se hagan en los tercios cercanos a las uniones con el entrepiso, sí nos permiten hacerlo como lo ven en la imagen, pero de ahí que nos soliciten incrementar 20 veces el diámetro de la varilla adicional a la longitud de traslape. Es decir, podemos hacer los traslapes, esto de hecho se ve mucho en obra, podemos hacerlo, nada más que debemos recordar que vamos a tener que incrementar 20 veces el diámetro de la varilla cuando debamos traslapar más del 50%. Sí lo podemos hacer en el tercio bajo, en los siguientes niveles, ¿sí?, de la estructura de mampostería, pero debemos de tomar en cuenta esta especificación. Pues muy bien, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho el video y me hayan acompañado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo, no olviden suscribirse y difundir el material si les es de utilidad y si les gusta con todos sus compañeras y compañeros que se dediquen a esta área o que estén estudiando esta maravillosa área que es la ingeniería estructural. Les mando un afectuoso abrazo. Ya viene pronto nuestra cuarta charla en vivo que va a estar de maravilla. La voy a anunciar en los próximos días. Estén por favor muy atentos para que participen en esta cuarta charla en vivo y podamos interactuar todos, nos manden ahí sus preguntas y sus comentarios. No les digo acerca del invitado porque es una sorpresa, pero pronto tendrán noticias. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando mucho en esta pandemia y nos vemos en nuestra próxima entrega.